Hola Cardiofellows, bienvenidos a este primer episodio de Dr. Enrique Cruz Sosa, cardiólogo. Soy el Dr. Enrique Cruz Sosa, soy médico cardiólogo, intensivista coronario y pues me encanta también hacer ecocardiogramas. Un ecocardiograma es un ultrasonido de corazón y amo leer sobre ecocardiografía y hacer ecocardiogramas. Otra de mis pasiones, pues como pueden ver, es la música. Hoy vamos a revisar un tema muy interesante y es la diferencia o las diferencias entre paro cardíaco o paro cardiorrespiratorio e infarto agudo del miocardio. Aunque la cardiología es una especialidad muy bella, muchas veces los contenidos y los padecimientos cardiovasculares no quedan claros en el médico que está estudiando precisamente estos padecimientos. Así muchas veces se pueden confundir, por ejemplo, la cardiopatía isquémica con la enfermedad degenerativa del sistema de conducción o, como en este caso, por ejemplo, el infarto agudo del miocardio con el paro cardíaco. Es más frecuente que los pacientes sean los que confundan y entrelacen de una manera inadecuada los conceptos de paro cardiorrespiratorio e infarto agudo del miocardio, y nosotros como médicos debemos de tener la capacidad de comprender bien las diferencias, pues para una buena práctica médica. Comprendemos al paro cardiorrespiratorio como el cese de toda actividad contráctil del corazón, lo cual imposibilitará para que llegue un adecuado flujo de sangre a los órganos y tejidos. Esto se conoce como perfusión. Un paro cardíaco, por definición, es una situación de extrema gravedad, pues el paciente literalmente está muerto en ese momento, y si nosotros no actuamos con prontitud y eficacia, pues ese paciente terminará falleciendo. Recuerdo una vez, cuando hice mi internado de pregrado hace ya muchos años. Fue hace 84 años. En la que se voció un código de un paciente en paro cardiorrespiratorio, y bueno, yo subí desde la planta baja hasta el cuarto piso de un hospital muy grande, subí corriendo con toda mi humanidad ahí echándole, y cuando llegué, bueno, casi yo también caigo en paro, y finalmente la verdad es que no pude asistir en nada, y pues bueno, fue mi primera experiencia con un paciente en paro. La decepción. Las causas de paro cardiorrespiratorio podemos recordarlas con la nomenclatura de las H's y las T's: hemorragia, hipovolemia, alteraciones en los iones, o sea, hidrógeno, y por el lado de las T's, tamponade, que es cuando el corazón se ve envuelto en una gran capa de agua, lo cual dificulta su contractilidad y un gasto cardíaco efectivo. Sé que esto parece más un acordeón que un corazón, pero bueno, eso es lo que sucede. La trombosis coronaria, en este caso el infarto agudo del miocardio, también puede ser causa de paro cardiorrespiratorio, la tromboembolia pulmonar y desde luego el trauma. Mención especial también merecen pacientes que están con infecciones graves en un estado al que llamamos de choque. Un estado de choque
es aquel en el cual la perfusión de la que hablábamos hace rato hacia los tejidos se ve comprometida, pero no porque esté fallando intrínsecamente la función de bomba o de bombeo del corazón, sino por la severidad de la infección que genera alteraciones pues, hemodinámicas y perfusorias, y eso va a generar también en muchos casos desafortunadamente pues, un estado de paro cardiorrespiratorio, y si no se atiende prontamente pues la muerte. Por cierto, estaba recordando que hace poco di una entrevista a cierto periódico que no voy a mencionar su nombre, sobre precisamente paro cardiorrespiratorio. La entrevista, por alguna razón que no conozco, nunca salió al aire. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Existen diversas formas en las que se llama o se denomina a un paciente que ha caído en paro. Esto se utiliza para, sobre todo, pues llamar precisamente al personal médico a que acuda a reanimar a un paciente que ha caído en paro cardiorrespiratorio. Así, en los hospitales se puede vocear como código azul, código rojo, código mega, o el código local que se haya destinado, el nombre para atender a ese paciente. El macho. Ahora bien, ¿qué es lo que se hace con un paciente que está caído, que está en paro cardiorrespiratorio? Bueno, caray, eso sí me interesa. Esencialmente se le da lo que llamamos reanimación cardiopulmonar, o conocido por sus siglas RCP. La reanimación cardiopulmonar tiene que ser de alta calidad para asegurar la función de bomba del corazón, el cual por sí mismo ya no puede hacer. Esto lo logramos con compresiones torácicas para asegurar precisamente la perfusión hacia órganos vitales como el corazón, riñones, cerebro, etc. ¡Demonios, Gob! ¡Eres realmente un genio! Ahora sí viene lo chido. ¿Quiénes tienen la obligación de aprender reanimación cardiopulmonar? Bueno, la respuesta es todos. No solamente el personal de salud, sino también aquellos que no se dedican a la medicina. Así que si tú eres una persona que, no sé, eres músico, taquero, carpintero, soldador, abogado, político, no, los políticos no, pero si eres todo, no, los políticos sí también, la verdad es que sí deberían de saber reanimación cardiopulmonar. Entonces, si tú te dediques a lo que te dediques, si eres nini, si whatever, lo que seas o no seas, o lo que hagas o no hagas, o ya dejaste de hacer, tienes que saber reanimación cardiopulmonar. Sabemos que un paciente en paro cardiorrespiratorio, como he dicho previamente, está en un estado muy grave y próximo a morir si no recibe la pronta reanimación cardiopulmonar. Lamentablemente muchas personas fallecen en la vía pública porque al momento de caer en paro cardiorrespiratorio, las personas que están cerca no son capaces de darles una reanimación cardiopulmonar de calidad. Y en lo que llega la ambulancia, en lo que llegan los servicios de salud, que sabemos que aquí en México pues son algo tardados, pues desafortunadamente el paciente tiene pocas probabilidades de sobrevivir ante un estado de paro cardiorrespiratorio. Entonces, ¿en dónde tú como personal no de la salud puedes capacitarte para tomar un curso o para saber reanimación cardiopulmonar? Bueno, la American Heart Association tiene cursos de reanimación cardiopulmonar, particularmente el que llamamos BLS por sus siglas en inglés, que quiere decir soporte vital básico, en el cual se capacita a la población para que sea capaz de aprender reanimación cardiopulmonar, identificar escenarios de paro cardiorrespiratorio y dar pronta atención al paciente que ha caído en paro cardiorrespiratorio. De esta forma mantiene vivo a ese paciente, o por lo menos perfundido, en lo que llegan los servicios profesionales de salud. Así que voy a dejar aquí abajo en la descripción algunos links de instituciones y organizaciones donde tú puedes tomar un curso de la American Heart Association
de un curso BLS para que puedas estar certificado y poder dar la atención a pacientes que caen en estado de paro cardiorrespiratorio. La juventud está preparadísima. Desde luego, el personal médico también tenemos la obligación de saber soporte vital básico, pero nosotros recibimos una capacitación que se llama ACLS, por sus siglas en inglés, que quiere decir soporte vital cardiovascular avanzado. Apúntele bien. Y ¿quiénes son los que deberían de tomar el curso ACLS? Pues no solo los cardiólogos, la verdad es que todos aquellos que nos dediquemos a la salud, particularmente medicina y enfermería, deberíamos de tomar el curso ACLS, ¿vale? Entonces es importante tomar esto en cuenta. La verdad que el eslogan de la American Heart Association, que es por la vida, hace énfasis en su razón de ser de estos cursos, y la verdad que las historias muy padres de supervivencia, de cómo han salido los pacientes cuando caen en estado de paro cardiorrespiratorio y regresan literalmente a la vida, pues son motivantes, son gratificantes, y no hay nada más gratificante que el gracias de un paciente. Bueno, también la nómina y los honorarios son muy gratificantes, no voy a decir que no, pero realmente la gratitud personal de un paciente que tú lo estás viendo que se está muriendo y cómo tú pues literalmente lo regresas a la vida, la verdad que es algo maravilloso y muy gratificante. Soy el guerrero dragón. Ese soy yo. Entonces, eso es un paro cardiorrespiratorio. ¿Qué es un infarto agudo de miocardio o un síndrome isquémico coronario agudo? Bueno, el infarto agudo del miocardio se produce cuando hay una oclusión aguda de una de las arterias del corazón o coronarias. ¿Por qué se produce esta oclusión con un coágulo o con un trombo dentro de las arterias? Bueno, no ocurre de la nada la mayoría de las veces, sino que el sustrato fisiopatológico es una placa de grasita adentro de las arterias, la cual conocemos como ateroma, la enfermedad aterosclerótica, ¿vale? Y esto no se da de un día para otro, ¿no? El paciente que dice es que yo ayer estaba bien, o a veces los pacientes que entran al hospital y dicen, no, es que mi papá estaba bien, mi papá entró bien, o sea, y el papá entró con un infarto anterior extenso, o sea, por favor, eso nunca va a ser entrar bien. Entonces, ese paciente no se puso mal de la noche a la mañana. La placa de ateroma, la placa de grasita, se fue formando desde la niñez. Entonces, desde que somos niños y le entramos con singular alegría y sin ninguna consideración, si vivimos en la Ciudad de México, a los tacos de suadero, si vivimos en Monterrey, a la carne asada con su respectiva cerveza cada fin de semana, y todo esto con golosinas, papas, la respectiva coquirri que no puede faltar, en fin. Todo eso va dando lugar a la aterosclerosis, ya que se formen las plaquitas de ateroma en las arterias. Y como he dicho, esto empieza desde la niñez, hasta que llega un punto décadas después en el cual la placa de ateroma es tan grande y tan frágil que se puede llegar a romper, y es ahí cuando viene la trombosis o la oclusión con un coágulo dentro de las arterias. Eso es lo que conocemos como infarto agudo del miocardio. Como dije previamente, el paciente muchas veces confunde y llegan a urgencias y dicen, es que mi familiar tiene un paro cardíaco, y tú ves al paciente que entra caminando con dolor de pecho, pero entra caminando, y tú dices, no puede tener un paro cardíaco. Lo que seguramente tiene es un infarto agudo del miocardio, un síndrome isquémico coronario agudo. ¿Quiénes son los que pueden padecer un infarto agudo del miocardio? Bueno, aquí tenemos que hablar de los factores de riesgo cardiovascular, ¿vale? ¿Cuál es el más importante de ellos? El tabaquismo, ¿sí? Si tú fumas como chino en quiebra, ahorita que está de moda China, y tú fumas una cajetilla tras otra, pues bueno, sabrás o debes de saber que dependiendo el número de cigarros que fumes es los años que le estás restando a tu vida. Y se ha reconocido como el principal factor de riesgo cardiovascular a el tabaquismo. Otro factor de riesgo cardiovascular
considerado también mayor es la diabetes mellitus. Definimos o conocemos a la diabetes como alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos que dan lugar a tener niveles de glucosa o azúcar en la sangre persistentemente elevados. Lamentablemente en nuestros países hispanos tienen una alta incidencia y prevalencia de diabetes. Esto lo vemos tanto en pacientes mayores como desafortunadamente pacientes pues, pediátricos y jóvenes son también susceptibles de padecer distintos tipos de diabetes. Del mismo modo, la hipertensión arterial es otro factor de riesgo cardiovascular. Desafortunadamente en México 7 u 8 de cada 10 pacientes son hipertensos y el problema es que de esos pacientes hipertensos la mitad no sabe que son hipertensos. Entonces debutan muchas veces con complicaciones cardiovasculares como el infarto agudo del miocardio. Y finalmente, para terminar con esto, los factores de riesgo cardiovascular, que no son todos, pero sí los más importantes, es la obesidad y sobrepeso debido al exceso de calorías. Ojo, muchas veces podemos escudarnos y excusarnos en decir, bueno, es que toda mi familia es así, robusta, o toda mi familia hay sobrepeso y obesidad y yo también tengo esa herencia. Ya éramos mujeres y niños. Veo que usted está embarazada. No, no estoy embarazada, es panza normal. No se preocupe, La verdad es que los síndromes genéticos, sí hay síndromes genéticos que pueden dar lugar en un fenotipo o en una expresión de obesidad, pero la verdad es que son los menos de los casos. La vasta mayoría de los casos, la obesidad y sobrepeso se debe a que comemos y consumimos más calorías de las que necesitamos y de las que gastamos, ¿vale? Entonces son estos los factores de riesgo cardiovascular. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces si yo como paciente estoy sospechando que tengo un infarto agudo del miocardio? Bueno, todo dolor de pecho, esta es una premisa básica tanto para profesionales de la salud como para pacientes. Si todo paciente con dolor de pecho intenso que dure más de 20-30 minutos debe de acudir a un servicio de urgencias. Y hay que grabarse esto, en el servicio de urgencias, si tú estás adscrito a un servicio de urgencias, tienes 10 minutos para tomar un electrocardiograma e interpretarlo. Ojo, no tienes 20, no tienes 30, no tienes una hora o hasta que regreses de comer, son 10 minutos la regla en lo cual el electrocardiograma debe de estar tomado, pero no solo tomado, interpretado también. Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Entonces, si tú no sabes interpretar electrocardiogramas, te voy a dejar aquí abajo en la descripción el link para mi curso Fundamentos de la Electrocardiografía, en la cual vas a poder aprender precisamente todas las bases electrofisiológicas, electrocardiográficas, para poder interpretar esta herramienta tan importante y ser ordenado en tu rutina de interpretación. Entonces, tomas el electrocardiograma y si no has tomado mi curso, si no sabes leer electrocardiogramas, vas con un médico que sí sepa electrocardiografía, como el médico adscrito, o llamas al cardiólogo para que en 10 minutos ya haya una interpretación de ese electrocardiograma. ¿Estamos de acuerdo? Son 10 minutos, no es una hora. No es en lo que me despierto, no es en lo que me lavo los dientes en la guardia, es en los 10 minutos en los cuales llegó el paciente, ¿vale? No se aguante el dolor. Todo dolor de pecho debe ser atendido en un servicio de urgencias. Ahora bien, ¿quiénes son los que brindan el tratamiento? Bueno, el tratamiento de un paro cardiorrespiratorio, pues realmente todo el personal médico, como ya dijimos, en el soporte vital cardiovascular avanzado y cualquier persona en el soporte vital básico. Idealmente, en el paro cardiorrespiratorio se debe de contar con 8 personas en un escenario, como dije, pues ideal para poder llevar a cabo todas las funciones de la reanimación cardiopulmonar o del soporte vital avanzado. Desafortunadamente no siempre esto es posible y a veces entre 1 o 2 reanimadores pues tienen que sacar adelante al paciente.
Respecto al infarto agudo del miocardio, ¿quiénes son los que brindan el tratamiento? Bueno, la verdad es que pues para eso estamos los cardiólogos. Aunque para ser honestos, pues el infarto también lo puede tratar el urgenciólogo, el internista, el médico familiar, el médico general, el médico pasante en servicio social, el médico interno, los estudiantes. ¿Cómo es posible que no me quiera? Pero la verdad es que el manejo fino lo damos, eso sí, los cardiólogos. Es bien importante entonces que comprendamos las diferencias entre infarto agudo del miocardio y paro cardiorrespiratorio. Espero que esta lección les haya sido de mucha utilidad y que podamos tener bien claros nuestros conceptos. Los invito a que se suscriban a mi canal, por favor, y que activen la campanita para las notificaciones, ¿sale? Los invito también a que me sigan en mis redes sociales, en Facebook, en el grupo Clases de Cardiología. Estamos subiendo casos clínicos, ecocardiogramas, ultrasonidos, holters, y estamos aprendiendo todos de las experiencias que vamos teniendo con nuestros pacientes. Ahí también subo cápsulas, subo clases en vivo, a veces grabadas también, y les invito a que soliciten la admisión a clases de cardiología. Voy a dejar aquí abajo también la descripción, y si eres un paciente puedes seguirme también en Facebook en @cardiólogoenrique, en donde continuamente en esta página subo posts, subo a veces artículos también y videos sobre orientación para la salud cardiovascular. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga de corazón. Cuidémonos. Hasta la próxima. I'm fucking scared. She about to take my hand off.